Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Montilla, yo soy ingeniero de ventas de la empresa Grundfos. Acá utilizando lo que es este exhibidor paso a explicar los tips que deben tomar en cuenta a la hora de instalar un presurizador Grundfos UPA 120. ¿Sí? Importante que esta bomba siempre debe trabajar de tanque elevado, acá en este caso tenemos el tanque elevado acá arriba. ¿Sí? Importante que debemos ubicar en la instalación hidráulica el caño o la tubería de succión, que es donde viene el tanque que le provee agua a la bomba. Otro punto muy importante que deben tomar en cuenta es la posición de instalación de la bomba. Esta bomba siempre debe ser instalada con el eje horizontal, nunca con el eje que quede hacia arriba o el eje que quede hacia abajo directamente. Unos 3 puntos de instalación. Acá pasa que el fluido va de aquí para acá. La bomba puede ser instalada de esta manera o de esta manera, ¿sí? Siempre con el eje totalmente horizontal. Hecho esto, importante, antes de colocar la bomba, siempre se recomienda abrir lo que es colocar previamente una llave de paso, abrir la llave de paso para que se vacíe un poco la tubería, así evitar cualquier suciedad pudiese interferir en el funcionamiento de la bomba o posiblemente trabando el sensor de flujo. Hecho esto, este barrido, colocamos la bomba con sus 2 medias uniones que ya trae, obviamente con sus uniones, debe ser instalada con su junta directamente, ¿okay? No es necesario colocar en este lado lo que es el teflón, ya que con la junta no lo requiere. Antes de colocar la bomba debemos colocar el sensor de flujo, ya que es externo, ¿sí? Y va en el sentido del fluido, o sea, va de donde ingresa la bomba a donde sale, ¿sí? Lo ajustamos directamente con la media unión, colocamos la junta y acá directamente sí colocamos teflón, ¿sí? Una vez que lo colocamos, este cable es conectado directamente acá al selector. Pasamos a pasar acá el selector de stop a auto, ¿sí? Abrimos lo que es la cañería aproximadamente de 2 a 3 minutos. Esto para que la bomba vaya encendiendo y vaya purgando todo lo que es la instalación. Paso a abrir lo que es la cañería para que el equipo encienda y purgue la instalación. Con la canilla abierta, ya una vez purgada lo que es la instalación hidráulica, procedemos a sacar el tapón de purga de la bomba, ¿sí? Hecho esto, cuando vemos que acá empieza a salir agua, ya estamos garantizando que la bomba está purgada internamente, o sea que ya sacó todo el aire. Como en este caso, procedemos de vuelta a apretar o ajustar el tornillo de purga, ¿sí? Limpiamos y de esta manera ya la bomba quedaría para lo que es su uso cotidiano. Bueno, ya saben, cualquier consulta que tengan pueden buscar la información en nuestra página web o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias.